Bienvenido una vez más a la Cueva del Crack en Canalla. Para todo aquel que no me conozca, yo soy Álvaro y hoy os voy a contar un poquito más acerca de lo que para mí es algo fundamental en mi equipo, la grabadora de voz Zoom H1N. Ya os contaba en el vídeo en el que os hablaba sobre cómo mejorar el audio que yo utilizaba esta grabadora pues para tener mayor versatilidad a la hora de grabar el sonido y de tener una mejor calidad. Pero ahora os voy a explicar un poquito más cómo es esta grabadora, las funciones que tiene y los botones. Bueno, aquí tenemos la grabadora Zoom H1N, que es de un tamaño bastante pequeño y un peso bastante ligero. Entonces, os voy a enseñar las características exteriores de la grabadora. Tenemos en la parte superior los dos micrófonos en X y Y para grabar sonido estéreo. Seguidamente hacia abajo tenemos la ruleta para configurar y ajustar la ganancia del volumen. Una pantalla LCD, que como veis es retroiluminada. Tenemos también seguidamente los 4 botones de configuración de la grabación, el botón de grabación y justamente debajo los 4 botones de reproducción. El stop, play, pause, retroceder y avanzar. Y aquí debajo el pequeño altavoz para la reproducción de las grabaciones que hemos hecho. En el lado derecho de esta parte tenemos la conexión de micro USB tanto para la alimentación de manera externa como para la transferencia de los archivos al ordenador. Este botón es multifunción ya que nos sirve para encender la grabadora, bloquear lo que es los botones y entrar en el modo de configuración. Como veis aquí, manteniendo el botón hacia la izquierda y pulsando el botón de papelera entraríamos en el menú de configuración. Y luego este botón para borrar las pistas de audio que hemos grabado y confirmarlo. Una pequeña ranura con su tapa para las tarjetas micro SD y la entrada de micrófono. Por la parte de atrás tenemos la conexión de 3/4 para trípode y la tapa de acceso para las pilas. Pilas pequeñas de AAA. En el lado izquierdo de la grabadora tenemos la conexión para los auriculares para el monitoreo del audio que estamos grabando y los botones de ajuste del volumen para reproducción. Estos botones son para ajustar el volumen de la reproducción de la grabadora. Bueno, lo que más me gusta de esta grabadora es la cantidad de opciones y versatilidad que tiene para su uso, ya que se puede utilizar como una interfaz de audio para dispositivos móviles o el ordenador. Para esto es tan sencillo como conectarlo al ordenador a través de su puerto micro USB. Encender la grabadora y esperar a que reconozca el dispositivo. Una vez esto nos aparecerá el menú en el que nos da la opción de seleccionar interfaz de audio o lector de tarjeta. A través de las flechas de selección seleccionamos la forma en la que queremos trabajar, en este caso interfaz de audio, y aquí seleccionaríamos el dispositivo con el que vamos a trabajar. De la otra forma, si queremos utilizarla como lector de tarjetas, simplemente tenemos que seleccionarlo y pasa directamente al modo de almacenamiento o como un lector de tarjeta. Como has podido ver, la forma para utilizarlo como interfaz de audio o lector de tarjetas es muy sencilla. La podemos utilizar también como un micrófono para grabar entrevistas o podcasts. También a mí me ha servido para grabar sonido ambiente, efectos de sonido o incluso vídeos de ASMR. Vale, y aquí es donde te preguntas qué son vídeos de ASMR. Bien, pues son vídeos donde se eleva la ganancia de los micrófonos para poder captar con máximo detalle los sonidos producidos por estos objetos o por la voz. Puedes utilizarla también para obtener un sistema inalámbrico de micrófono. Conectando un lavalier o el micrófono que quieras usar en la entrada de audio de la grabadora, ya tendrías el sistema inalámbrico. Lo único que tendrías que tener cuidado es dónde pones la grabadora, ya que si la pones en un bolsillo, puedes, sin darte cuenta, pues desajustar lo que es la ruleta de la ganancia de sonido y al final destrozar el audio que estás grabando.
¿Cómo y para qué utilizo yo la grabadora? Bueno, aparte de las opciones que te he dicho de grabar sonido ambiente, efectos de sonido o cualquier otra utilidad, yo siempre la utilizo para grabar el audio de todos mis vídeos. Obviamente ahora el audio lo estoy grabando directamente en la cámara, a través de los micrófonos inalámbricos. Pero en cualquier otro vídeo yo conecto siempre los micrófonos a la grabadora, porque me he dado cuenta después de realizar bastantes pruebas que obtengo mucha mejor calidad de sonido utilizando el audio de la grabadora que el audio que me proporciona la cámara. Utilice el micrófono que utilice, uno de mejor calidad, uno de peor calidad, al final la cámara no me da tan buen resultado en audio como me da la grabadora Zoom H1N. Entonces, al final siempre recurro a lo mismo. Grabo el audio de forma externa y luego lo sincronizo en postproducción. Además, de esta forma, tengo la libertad de colocar ya sea un micrófono de cañón o, bueno, en este caso el micrófono inalámbrico no tendría problema. Pero si fuese un lavalier, por ejemplo, no tendría ningún problema en conectarlo y poder moverme sin tener que estar pensando en el cable. Ahora os voy a ir mostrando los botones de arriba abajo y más o menos la configuración que yo utilizo para mis grabaciones. Tendríamos primero lo que es la ruleta de ajuste de ganancia. Desde el 1, como veis, aquí el micrófono ya no está recogiendo nada de audio. Y podríamos ir ajustándolo hasta el 10, donde ya recoge el sonido que está captando a través de los micrófonos integrados. Yo normalmente la ajusto a la mitad, que es donde me da mejor resultado. Bien, seguidamente con los botones que tenemos aquí abajo, desde izquierda a derecha, vamos a ver el botón de audio, que es donde podemos configurar el formato de grabación. Lo podemos configurar en formato de 48 bits, 48K, 96K, en MP3 y en formato WAV. Yo lo pongo a 48K, 24 bits. El siguiente botón es el botón de Low Cut, que lo que hace es cortar las frecuencias bajas, que serían los sonidos graves. Esta opción es muy recomendable cuando estás intentando grabar la voz en exterior y hay sonido de tráfico de fondo. Entonces lo pondríamos en 80 Hz o como mucho 120 Hz. Más a mí no me ha dado buen resultado, con lo cual yo o lo tengo apagado porque tengo las condiciones totalmente bajo control o lo pongo a 80 Hz. Luego tenemos el botón de limiter, que lo que va a hacer es poner un límite en menos 6 decibelios. Entonces, si subimos la ganancia al máximo, vemos que por mucho que intentemos saturar el audio, a más de menos 6 decibelios nunca va a pasar. Igual, esta opción yo siempre la tengo apagada, ya que intento ajustar la ganancia y monitorear el audio. Luego tenemos el botón del auto level, que lo que hace al activarse es dejar que la grabadora decida el nivel de ganancia que va a tener la grabación. Si nos fijamos, cuando intento ajustarla, me dice que para poder ajustarla debo desactivar la opción de auto level. A mí personalmente no me gusta el resultado que ofrece, así que yo siempre lo tengo apagado. Esta sería la configuración que yo utilizo, 48K 24 bits y el resto de botones en desactivadas. El único que podría poner sería el limitador a menos 6 decibelios en caso de que yo no sepa si va a haber un pico de audio que me sature, o el low cut en caso de estar en exteriores y tener frecuencias bajas o unos sonidos graves que me pueda estropear el audio. Si seguimos para abajo encontramos el botón de rec, el botón de stop, play y pause, retroceder y avanzar a la hora de reproducir las grabaciones que hemos hecho. Una cosa muy curiosa es que si damos al botón de grabar, vemos al final dos cuadraditos vacíos. Eso es un registro de saturación de audio. Si ajustamos la ganancia al máximo, vemos que esos cuadraditos ahora mismo están oscuros. Eso quiere decir que el audio en algún momento se ha saturado. Si vemos, paramos la grabación. Al iniciar la grabación vuelven a estar en blanco, vuelven a estar vacíos esos agujeritos. Entonces es un registro o es una forma de saber si lo que hemos estado grabando en algún momento ha saturado el audio y poder comprobarlo antes de irnos del sitio o antes de dejar la grabación. Como veis, yo por mucho que hable, esos cuadraditos siguen en blanco hasta el momento que se satura. Cuando se satura el audio,
se quedan rellenos, se quedan negros a modo de registro de una saturación de la pista. Otra característica de esta grabadora es que tiene el botón de bloqueo. Entonces, si estamos grabando y activamos el botón de bloqueo, veis que sale el menú, el letrero de bloqueado, y ya cualquier botón que toquemos nos va a decir, nos va a impedir accionarlo. Excepto la ruleta de la ganancia, que aunque esté el botón bloqueado, esta ruleta de la ganancia sí que va a ser posible ajustarla o cambiar la configuración. Así que mucho cuidado si cuando estamos grabando y pensamos que hemos dado el botón de bloqueo, que no se nos vaya la ruleta de la ganancia. Esta pantalla que estáis viendo corresponde con el menú de configuración básica de la grabadora, donde vais a poder ajustar la fecha y la hora, la configuración del LCD, el tipo de pila o alimentación que vais a utilizar y algunas funciones más. Acceder a este menú es muy sencillo. Dejamos pulsado el botón de borrar y el de encender, lo dejamos unos segundos y cuando se encienda ya habremos entrado al menú de configuración. A ver, yo esta grabadora la he comprado nueva en Amazon por 80 euros, 85 euros creo que me costó. Y viene sin ningún accesorio, con las pilas y una funda de tela muy endeble. Entonces, bueno, en Wallapop puedes encontrar, o en mercado de segunda mano puedes encontrarla más barata o con algunos accesorios como es el antipop o el gato muerto, para cuando grabes en exterior que no te afecte el viento y te estropee las grabaciones. Aún así, por este precio, a mí me merece la pena. Es una grabadora que utilizo, como ya os he contado, utilizo en todos mis vídeos y aún así me da mucha versatilidad para hacer otro tipo de grabaciones. Puntos fuertes. Para mí un punto muy bueno es, aparte de que tiene la entrada y el monitoreo de la grabación, lo que es el dial, la ruleta de ganancia, para ajustarlo, creo que es de los mejores puntos que tiene, porque puedes ajustar todos los micrófonos, aparte de la ganancia que tengan estos mismos, como los Holyland, puedes ajustar la ganancia de la grabadora, con lo cual podemos eliminar el ruido blanco, el ruido de fondo, ajustando tanto el micrófono como la grabadora y conseguir una calidad óptima. Como puntos débiles, y esto es algo que seguramente hay gente que le tire para atrás, es que funciona con pilas. Esto es una cosa que podían haber actualizado de la Zoom H1, la anterior, y haberle puesto una batería. Pero bueno, es verdad que con llevar un par de pilas de repuesto te salvas de cualquier percance. Aún así puedes utilizar la grabadora conectada a través de la alimentación externa con su puerto de micro USB. El único problema es que si vas a grabar con la cámara en mano, el material del plástico, al manipularlo, se transmite a la grabación. O sea, los micrófonos son sensibles y cuando tú estás manipulando la grabadora, el tacto se transmite a la grabación y genera bastante ruido. ¿Merece la pena? Si merece o no la pena, eso solo lo vas a poder decidir tú, ya que, por ejemplo, si no le das tanta importancia al audio o el audio que recoge tu cámara es buena, pues a lo mejor no lo necesitas. Otra cosa es que quieras, por ejemplo, grabar sonido ambiente, quieras hacer grabaciones de efectos de sonido, es una muy buena opción para no tener que llevar todo tu equipo encima. También sería un equipo ideal para gente que se dedica al podcast, para poder grabar su episodio y hacerlo de cualquier forma remota, sin estar en el estudio. Coge la grabadora, se pone un lavalier, sale a dar una vuelta y graba su episodio de podcast. Déjame en los comentarios qué te ha parecido la valoración de esta grabadora y cómo grabas tú el audio para tus vídeos, de manera externa o utilizando el audio de la cámara. No olvides darle al like si te ha gustado y suscribirte al canal.